Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, profe, todo bien. Ok. Ok. Bien, pues ¿qué comentarios? ¿Qué comentarios? Yo sé que fue una lectura larga, una búsqueda larga, así que me gustaría primero conocer sus comentarios. ¿Qué descubrieron? Bueno, por ejemplo, yo, profe, pues me di cuenta de que por lo menos dos ya las había utilizado, pero no sabía que así las llamaban, lo que eran Sí. las herramientas de la gestión de calidad, las nuevas. O sea, las vimos como en una materia, pero pues no sabía que correspondían a esa clasificación. ¿Qué fue cuáles fueron las que viste? Por ejemplo, fue lo que era el de flechas. En una Ajá. materia llevamos lo del PERT Ujú. y también la matriz de priorización en proyecto integrador, cuando se Ya. hace como un QFD. Sí, bueno, la matriz de priorización le llaman también matriz de Hull. A lo mejor la vieron como eso. Y el diagrama de flechas, pues es el PERT-CPM que debieron haber visto en investigación de operaciones, en administración de proyectos. Está muy relacionado con esas dos. Entonces yo creo que sí tuvieron oportunidad de verlas en algún otro materia y usarla. Profe, a mí la de las matrices se me hizo medio, bueno, según yo no la he visto en ninguna otra materia y es la que más se me hizo complicada como entender. La de las matrices. Bueno, hace un momento hablaban de la matriz de las herramientas de matriz de priorización, y la relacionaban con el QFD. De hecho, el QFD es un conjunto de varios tipos de matrices. Y sí, podría ser que por eso, por la diversidad de aplicaciones o de funciones que pudieran existir, nos pudieran causar algún problema. Me decían que algunos están llevando proyecto integrador y otros están, quisiera ver la mano de la única persona que no está llevando o no ha llevado el proyecto integrador. Patricia. Pues, yo tampoco lo estoy llevando, pero ya lo llevé. Ya la llevaron, no, sí, de los que ya la llevaron, ya me quedaría yo tranquilo, digamos. Pero el punto es, ahí está ya. El punto es que muy probablemente no tienen, si yo digo QFD, pues no sabemos de qué estamos hablando. Y aquí me dirijo fundamentalmente a Patricio. ¿No fuiste tú quien hizo la pregunta? ¿De que se te hizo complicado? No fui yo, pero sí, sí conozco el QFB porque ya llevé administración de proyectos. Ok. Solamente que no metí Proyecto integrador. Sí, no lo metí todavía, por lo mismo del trabajo. Bien. Cuando ustedes tienen el techo del QFD, no sé si lo vieron en ese formato, lo vieron como una serie
de matrices de tipo L. Normalmente cuando hablamos de esas matrices tipo L, estamos hablando de dos conjuntos que se están calificando, o uno se está calificando respecto al otro. La matriz del techo, que es un triángulo, es en realidad una matriz de el mismo conjunto contra sí mismo. Puede ser un tipo de matriz L, se puede representar. Ahora, cuando tenemos, a esto voy entonces en las matrices podemos tener matrices que son el conjunto contra sí mismo, y entonces podemos formar o una matriz L o una matriz triangular, ¿sí? Pero cuando tenemos tres o más conjuntos, empezamos a hablar de matrices T, matrices H, matrices T, con más elementos. Y es porque hay diferentes conjuntos que se están comparando. Entonces, posiblemente por eso sea complicado lo de la matriz. No sé si en ese sentido iba el comentario, lo del diagrama matricial. Ya, es que la matriz de priorización, sí de hecho, en el proyecto integrador se usa no solo para el QFD, sino para la selección de alternativas. Pero el que me queda duda es que es el que es como una... ¿Perdón? Sí, que es como una... El que me queda duda es que, bueno, yo busqué en imágenes y así, el diagrama de matriz, que es como una matriz tridimensional. Ese no entendí cómo es bien el funcionamiento. Sí, lo que pasa es que en la matriz de priorización es un tipo de matriz, de diagrama matricial. Es el más simple. Es el que comparas un conjunto contra sí mismo. No, yo creo que el que utilizaron en proyecto integrador, si lo usaron para calificar diferentes alternativas, tenías por lo menos un conjunto contra otro. O en este caso, la alternativa A, B y C contra un conjunto de parámetros. Entonces, esa es una matriz tipo L y tiene dos conjuntos. Lo que dices de una matriz tridimensional es a lo que me refería. Pudieras tener no solamente dos conjuntos, sino tres conjuntos. Y en ese caso, sí se vuelve como una especie de tema tridimensional, aunque regularmente se le llama matriz T o matriz Y, y ya cuando son cuatro, pues se habla de una X o de una H. ¿Sí? Entonces, digamos que en general lo que estamos haciendo es comparar conjuntos, contrastar conjuntos, ¿sí? Una serie de parámetros de un conjunto contra otro. Esa es la más común y creo que esa fue la que usaron en proyecto integrador. No sé si con esto contesto. Digo, vamos a entrar a detalle, pero ahorita es el general. Sí, profe, ya quedó un poco más claro. Sí, sí, y una matriz de priorización siempre usa criterios. Desde el punto de vista de las 7 M's, no son conceptos ni podrían ser elementos de una propuesta contra criterios de evaluación, sino eso ya es un diagrama matricial. Lo que tenemos en una matriz de priorización son criterios contra sí mismos. Lo que significa que, por ejemplo, los elementos que se comparan son cosas como las siguientes, para no ser redundante. Criterios, pues sí, pero ¿a qué nos referimos con eso? Ejemplos. Economía, facilidad para implementar, tiempo de implementación, número de personas que son afectadas o beneficiadas. Esto me permite a mí valorar lo que son los tres elementos de un proyecto, que sería calidad, tiempo y forma. Calidad, tiempo y recurso económico. Entonces, todos los que se puedan desprender de ahí son criterios para evaluar dentro de las 7 M's. Son criterios. Y cuando tengo una matriz de priorización, regularmente lo que tengo son los criterios contra sí mismos.
¿sí? Criterios contra sí mismos. Entonces, realmente es una matriz triangular, porque si yo considero todas las posibles interacciones, por ejemplo, el 1 con el 1, se van a interactuar, pero también el 1 con el 4 y el 4 con el 1. Entonces, o uso la matriz en la parte superior o la uso en la parte inferior, y la diagonal definitivamente no tiene sentido, porque en la diagonal estoy comparando el criterio contra sí mismo. ¿Sí? Eso, adelantando un poquito esa parte. ¿Qué más comentarios surgen? ¿Se acuerdan que les había hablado de las 7 herramientas básicas? A ver, vamos a empezar a compartir imágenes y voy a dejar de usar las manitas. Las 7 H's contra las 7 M's. Y yo creo que buscando imágenes, como decían, esto les puede ayudar a clarificar algunas ideas. ¿Qué tienen ahorita en pantalla? La presentación. Sí, una que dice gestión de la mejora. Sí, profe. Ok, entonces cerramos esta otra. Gestión de la mejora. Acuérdense que ese es el tema de la unidad 1, ¿no? Y les decía, hay una serie de imágenes que nos remiten a lo que son las 7 herramientas básicas de la calidad, ¿sí? Basic 7 QC Tools o herramientas básicas de calidad. Les decía, en algunos casos es el diagrama de flujo, en otros se incluye algo que se llama principio de estratificación, ¿sí? Entonces tenemos, aquí está también repetida. En realidad se habla de la gráfica de corridas. La gráfica de control es más bien una herramienta que no está de las básicas. Esta no es de las básicas. Esta posiblemente la vieron en control de calidad, en sus diferentes acepciones de variables y de atributos. Entonces, pero les da una idea a las imágenes, ¿no? En lo que es el histograma, el diagrama de dispersión, el diagrama de Pareto, Ishikawa, diagrama de flujo, gráfica de corridas, y nos estaría faltando el principio de estratificación o bien el cálculo del el indicador de regresión. Contra estas imágenes, que son las que seríamos son cuantitativas, o por lo menos manejan variables aleatorias, tendríamos estas, las de las 7M. El diagrama de afinidad como una especie de diagrama de conjuntos y subconjuntos, el diagrama de relaciones, ¿sí? O de interacciones, como le llama aquí, el diagrama matricial y la matriz de priorización. Ojo, fíjense cómo se convierte en una especie de matriz triangular donde efectivamente la diagonal no tiene sentido, y lo que ocurra en el triángulo superior o en el triángulo inferior son simétricos. Llenando el triángulo superior, podemos fácilmente hacer el recíproco para obtener el triángulo inferior o viceversa, ¿sí? Entonces, esta matriz tiene las opciones a ser comparadas contra sí mismas. Por eso la diagonal no tiene sentido. Y la matriz el diagrama matricial, ese sí, por ejemplo es uno en X, en donde tenemos 4 cuadrantes, se están comparando aspectos diferentes, pero todos se presentan en la misma gráfica. Hay una especie de ponderación, en este caso, muy parecido que en el QFD, se utilizan simbolitos, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, pues el diagrama de árbol, que es una especie de diagrama que nos va llevando a mayor nivel de detalle. Finalmente tendríamos estos dos, no están en orden, que es el diagrama de flechas, PERT, CPM o Gantt, y tenemos también el proceso de decisión o matriz de contingencias, perdón, diagrama de contingencias. Es muy parecido al diagrama, es un diagrama de árbol con un uso muy particular, ¿sí?
Bueno, no sé si haya alguna otro comentario ya con estas imágenes. Me imagino que, pues bueno, tuvieron oportunidad de ver estos documentos, si no es que se pusieron a indagar en otra parte, que no lo extrañaría, ¿verdad? Estas, si ven, son las primeras, las herramientas más bien cuantitativas. Aquí está, hojas de recogida de datos, y bueno, más adelante, pues sí ya viene, están todavía las 7 H's. Y aquí está entre las otras herramientas, pues bueno, está un poquito la historia, ¿no? En la década de los 70, un comité de JUSE, Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses, analizó serie de técnicas de gestión a fin de encontrar un nuevo conjunto de herramientas de fácil manejo, pero en este caso para ser utilizadas para la planificación de una empresa o de un programa de mejora, un programa anual de control de calidad o de calidad total. Estas se le llamaron las 7 nuevas herramientas para la gestión y la planificación, y era algo similar a los círculos de calidad, quienes usaban las otras 7, ¿verdad? Las 7 herramientas básicas. Tendrían que llevarnos a lo que sería la planificación de proyectos de mejora dentro del esquema PDCA, ¿sí? Y bueno, les decía, el QFD es fundamentalmente pues un conjunto de diagramas matriciales con mucha investigación, ¿sí? Aquí tenemos un diagrama de no sé qué quiere hacer esto, no sé qué quiere hacer, pero aquí está el diagrama de árbol ya. Es una organización, un organizador de temas. Bueno, es un diagrama, es un mapa mental, en todo caso, el diagrama de árbol. Aquí sigue siendo el diagrama de árbol, un diagrama matricial. Les digo, miren, son dos conjuntos diferentes, ¿verdad? Aquí hay otro tipo de matriz, una matriz T. Es decir, este conjunto se contrasta contra los otros dos. Aquí también, esa es otra matriz. Proceso de decisión. Bueno, es el que le llamo yo de contingencias. Y bueno, no hay más sobre esto, ¿no? ¿Hay otro diagrama? No lo abrí. Bueno, fueron dos documentos, ¿no? Fundamentalmente. ¿Qué es lo que vamos a considerar nosotros? Bueno, pues lo que nosotros vamos a considerar es en este contexto, ¿no? Habíamos hablado ya de las fases de la administración interactiva. Estas herramientas lo que buscan es que puedan servir en estas dos partes. Fundamentalmente aquí, en la parte de sesiones. La fase de planificación, pues tiene que ver un poco con la delimitación de un objetivo, tiene que ver con la formación del equipo interdisciplinario, con la forma en la que se van a llevar a cabo las sesiones, es decir, pues una agenda, ¿sí? Y les comentaba, pues estos son los elementos que permiten desarrollar las sesiones. Lo que nosotros consideramos las 7M son esta parte del 5 sigma, los métodos de consenso, ¿sí? Se requiere de un facilitador o de un equipo facilitador, se considera un equipo de participantes. En este caso, yo lo que esperaría es que ustedes en un futuro fungieran como facilitadores, o si trabajan en equipos, pues como conjunto de equipo de facilitación. Considerando fundamentalmente, pues que la solución de problemas requiere de toma de decisiones, ¿no? Y que implica retroalimentación, es decir, si definimos el problema y establecemos criterios, pues si el proceso está completo, pues sí, si no hay que regresarse a definir un problema, ¿sí? Y lo mismo podría pasar al estar identificando alternativas, decimos, oye, ¿alternativas de qué? No, pues es que a lo mejor los criterios no están bien claros, o
hay que definir, hay que volver a acotar el problema. En este contexto de las 7 herramientas administrativas, estamos hablando de problemas complejos. Regularmente son conjuntos de problemas, ¿sí? Y eso nos remite un poquito al pensamiento sistémico. Cuando nosotros estamos considerando, quiero bajarle el tamaño del fondo a esto. Cuando nosotros estamos considerando una situación problemática, es una situación que se puede expresar de una determinada forma, pero lo que buscamos es una definición, digamos, ya en el pensamiento sistémico, una definición que fuera simbólica, ¿sí? No es el problema tal como lo estamos viviendo, como lo estamos, digamos, identificando. Tampoco es una situación problemática como la vemos en los fenómenos que en la que desemboca esa problemática, sino que regularmente estamos hablando ya de una problemática que está acotada por el simbolismo, por el pensamiento. Es como si estuviéramos analizando, no sé, el problema aerodinámico, el problema de la aerodinámica, ¿no? Pues ahí hay varios problemas, porque por un lado, pues estamos hablando de la velocidad y todo lo que conlleva que el proyectil se pueda mover en un ambiente líquido o en el aire. Luego tendríamos que esto pues es más una cuestión de energía, fricción, etcétera. Pero se le suma el tema de la parte de lo que es el fenómeno aerodinámico. Es decir, que si hay un determinado flujo laminar que ocurre sobre ciertas superficies o lo que vendría a ser una ala, pues el proyectil no sigue un tiro parabólico, sino que el proyectil, pues en realidad se sostiene. Ahora, hay una cuestión ahí de equilibrio entre la potencia que le podemos entregar a la máquina, al proyectil, para que mantenga un determinado flujo laminar y que haga que las alas funcionen, y el peso total del proyectil, ¿sí? O la cantidad, o lo que pesa ya, incluyendo el contenido. Entonces, eso se va a expresar en una serie de fórmulas matemáticas, así que ya no es ni siquiera la situación como se experimenta, sino es más bien una especie de simplificación que es con la que en realidad trabajamos, ¿sí? Bueno, pues al pensar de esta manera es cuando realmente cuando tenemos que pasar por estos 3 pasos y luego empezar a establecer conceptos de modelos de cómo resolver esa situación raíz en un mundo abstracto, pues es cuando estamos hablando realmente de problemas que son sistémicos, ¿sí? En un sistema, lo importante no son solamente las partes. Se dice que las partes son más que el todo es más que las partes. ¿Por qué? Porque las relaciones, las interacciones, de dónde vienen las entradas a los subsistemas y hacia qué cantidad de subsistemas van las salidas y cómo esas se retroalimentan, pues es lo que realmente genera la complejidad de un sistema, ¿sí? Normalmente estamos hablando de así como les daba el ejemplo de la modelación o ya la abstracción de un modelo de un avión, bueno, pues en cualquier problema lo que vamos a tener es una serie de subsistemas que es fundamentalmente un sistema de sistemas. Lo llamamos subsistema, pues solamente por una cuestión de jerarquía. Sí, hay un sistema, hay subsistemas, y este sistema funciona dentro de otros sistemas a los que se les llama suprasistemas. Esta idea surge básicamente del estudio de la biología, perdón, surge de la biología,
y permite entender que pues, la disección anatómica de un cuerpo no nos va a explicar toda la complejidad que ocurre dentro de él, pero que sí podemos ir estableciendo una serie de sistemas generales. El hombre mismo funciona dentro de un ecosistema, ¿verdad? Entonces, y lo mismo pasa con muchos otros seres vivos, como las plantas y los animales. Entonces, esos sistemas funcionan en un suprasistema, que sería un ecosistema, y cada uno de estos sistemas, que podría ser un ser vivo, pues tiene una serie de subsistemas que interactúan con los otros subsistemas dentro del organismo vivo para generar una serie de respuestas. Esas respuestas tienen un objetivo, tienen un diseño, pero cuando hablamos de un sistema de problemas, pues resulta que la solución es mucho más compleja que tratar de resolver cada uno de los problemas, ¿sí? Ejemplo, ¿cómo se resuelve el problema del hambre? A ver, ideas. ¿Cómo resolvemos el problema del hambre? ¿Alguien debe una solución? ¿Podría ser no desperdiciar tanta comida? ¿O la comida que se vaya a tirar, que no la tiren? O sea, los bancos, dices, la solución al hambre podría pasar por los bancos de alimentos. ¿Podría ser? Pero nos metemos en un problema de logística, un problema de preservación, que tendría que ver con algo más fundamental en el hambre, ¿no? Que es la desigualdad. Normalmente vas a poder reunir los alimentos de ciertas regiones, grupos económicos, y a donde lo tienes que llevar, pues no hay ni siquiera a veces ni transporte, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la desigualdad? ¿Alguna idea? Con generación de empleos. Ok, pero la generación de empleos también requiere de un mercado, de una determinada necesidad que tenga que ser satisfecha, pues para que sean económicos. Pero regularmente, aunado al problema de la desigualdad y de la desnutrición, tenemos el de la mala educación. ¿Cómo resolvemos el problema de la educación? De la deficiente educación de los pobres. ¿Alguna idea? Pues se tendría que invertir más, ¿no? También en educación. Pero si cada vez tenemos más pobres y menos ricos, a quienes pedirles dinero para hacer más escuelas, ¿cómo resolvemos ese problema? Es que, profe, pues realmente es un cuento de nunca acabar, porque pues todo va desde, o sea, todos los problemas como que se juntan, ¿no? Entonces, desde la falta de educación hasta, por ejemplo, podría ser hasta llegar a la corrupción. Podríamos tener, o sea, gente que le gusta trabajar y así, pero pues si nuestros impuestos, por ejemplo, se van a los bolsillos pues, de la gente, pues no serviría de nada, en lugar No, de hacer escuelas o así. exacto. Entonces, es todo un sistema de problemas que lo pudiéramos tratar de analizar como subsistemas problemáticos, pero que al final están interactuando y generan un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Como dijiste. Bueno, esa era la idea del ejemplo. ¿Sí? Pudiéramos tratar de atacar un problema que parece complejo, pero resulta que está relacionado con otros problemas que también son complejos y que tienen que ver con cómo funciona una sociedad y cómo interactúa. Ojo, aquí hay un término importante: medio ambiente,
con otros sistemas que están fuera de su frontera. México, la sociedad mexicana, bueno, tiene una frontera, pero esto está dentro. ¿Por qué? Porque puedes definir muy claramente cuál es la sociedad mexicana, pero esa no funciona sola. Eso está en un medio ambiente e interactúa con otros sistemas, como pudiera ser la sociedad gringa, la china, la rusa, etcétera, europea, africana, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y eso está dentro de un sistema más grande. Bueno, cuando los problemas ocurren en una planta de producción, no ocurren, o los problemas de calidad, o los problemas de lo que queremos mejorar, o lo que está funcionando de manera deficiente y queremos que mejore, pudiéramos utilizar Lean, Six Sigma, podríamos utilizar el último alarido de la moda. Si no observamos que es un problema sistémico, es decir, que no es calidad el problema, no es el departamento de calidad, ni es el departamento de producción, sino es más bien cómo interactúan todos los subsistemas y cómo eso va generando problemas todavía más complicados o un cuento de nunca acabar, pues es entonces cuando sí realmente nos estamos enfrentando a un problema sistémico. Otro tipo de problemas no se resuelven con estas herramientas. ¿Sí? Eso es a lo que quería llegar con esta parte de que empieza aquí. La solución de problemas, sí, pero las herramientas que estamos planteando no son para cualquier tipo de problemas, sino para aquellos problemas que son sistémicos y que muchas veces se basan en simplificaciones o abstracciones de una situación más compleja, ¿sí? Que incluso de la cual solamente vemos la fenomenología, es decir, aquello que se evidencia, no es el problema en sí, ¿sí? Y esto es algo que nos lleva a tener, digamos, muchas consideraciones y paciencia y la intención de aprender, Una de las cosas que hay que resaltar es que un problema sistémico requiere de todas nuestras habilidades del pensamiento, no nada más de nuestra parte analítica, numérica, razonamiento, lenguaje, sino que requiere también intuición, imaginación, percepción. Y esto realmente es lo que nos permite, pues, llevar a una mejor comprensión, primero que nada, un problema sistémico. Aquí se habla del cuerpo calloso o la comunicación entre los dos tipos de habilidades, ¿no? Las del hemisferio izquierdo y las del hemisferio derecho. Se dice que los ingenieros estamos acá. Pero yo he conocido que en las actividades extracurriculares fundamentalmente hay ingenieros, ¿sí? Así que no nos debe de faltar, y a ningún ser humano nos dotaron solamente de medio cerebro. Lo que quiere decir que esa comunicación entre los dos ámbitos debe ser más armónica, mucho más armónica. Las 7 herramientas surgieron precisamente de un grupo multidisciplinario, tanto de artistas como de antropólogos, como de ingenieros, como de gente que estaba en manejo de la complejidad, matemáticos. Y sí, fue a través de un comité de JUSE, Japanese Union of Scientists and Engineers, liderada por el doctor Nayatani, para la planeación de proyectos. Y aquí vemos básicamente un esquema de cómo se puede subdividir una fase de planeación, ¿se acuerdan? La planeación a través del uso de las herramientas, de las 7 M's o N7. Hay 3 fases fundamentalmente. Un análisis del caos, partimos de un problema sistémico. Un despliegue de medios, lo cual nos permite realmente medir hasta dónde vamos a resolver y cuánto vamos a requerir. Y finalmente, el establecimiento de la base de tiempo o lo que vendría a ser el tener una carta de trabajo, un plan de trabajo, ¿sí?
Esas son las tres fases. En la primera, en la del análisis y ordenamiento del caos, están el diagrama de afinidad y el diagrama de relaciones. Estos interactúan de alguna forma para llevarnos a la siguiente fase, que puede empezar o con un diagrama de árbol o con un diagrama matricial, pero que siempre va a requerir que tengamos claros nuestros criterios de priorización. Y finalmente, con toda la información que podemos lograr aquí, vamos a hacer un diagrama de flechas ante lo previsible y un diagrama de contingencias, y ambos son cuestiones en el tiempo que requieren recursos también para establecer lo que es la base de tiempo. Las 7 herramientas no son un sistema único y monolítico. Pudiera haber situaciones de planeación que no requirieran llegar hasta la fase de tiempo, como el ejemplo que se pone aquí, o que requieran de todas las herramientas en cada fase. Y aquí el ejemplo que está en un color como chedrón, tirando a café o moradito, es un ejemplo de lo que pudiera utilizarse en una situación de planeación, y es algo que nos hace comprender por qué de pronto en ciertas herramientas solo usamos muchas matrices, diagramas matriciales, o usamos un diagrama de árbol solo, porque en sí mismo cada una de estas herramientas nos permite organizar el caos y establecer medios, ¿sí? Que es a lo mejor lo fundamental, porque ya esta parte a veces es parte de un proceso cíclico que ya tiene la organización y no requerimos realmente definir, ¿sí? No sé si haya preguntas hasta aquí. Ha sido un tour de force sobre pensamiento sistémico, administración interactiva y su relación con las 7 M's. No sé si hay algún comentario o alguna reflexión que haya surgido de esto. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido y voy a plantear un ejemplo. Fase 1. Determinar la causa raíz, organizar el caos o determinar la causa raíz. ¿Qué hacer para cambiar el modelo económico actual? Este fue un objetivo que planteó un grupo en el semestre de enero de 2016. Y el objetivo se planteó así: acciones para que permitan entender y cambiar un modelo económico incluyente con los grupos sociales. Este es un ejemplo de un problema sistémico ya reducido a lo que podemos analizar o lo que podemos resolver. Aquí se habla de entender y cambiar, incluyendo a los grupos sociales, ¿verdad? Este es otro. Este más bien es de agosto de 2016, que fue cuando tomó forma definitiva prácticamente todo lo que ustedes van a ver a continuación. ¿Qué hacer para preservar el uso correcto de la lengua española? ¿Es un problema sencillo? ¿Es un problema que no tiene subpartes? ¿O es parte de un fenómeno complejo social, que cada vez usemos peor el español? Ahora es muy común ver en la televisión o en los programas de internet que todo el mundo diga palabrotas, ¿no? O bueno, palabras que son más bien vulgares. Use vulgarismos. Y se justifica por el tonito con el que la persona usa las palabras, ¿no? O sea, güey. Pues haz aquello, güey. O sea, eso es un vulgarismo. ¿Eso es un uso correcto de la lengua española? ¿Cuántas palabras además usamos en inglés? Esos son barbarismos. ¿Cuántas palabras del español desconocemos? Si yo les digo inocular a un grupo de alumnos, 3 de 5 veces no saben qué significa. O, como me dijo alguna vez un joven, profesor, usted usa palabras muy arcaicas. Bendito Dios, y es puro español. Y entonces el objetivo que se busca es acciones que permitan mantener el uso adecuado de la lengua española. Bien, normalmente lo primero es el objetivo,
es una delimitación. Y lo que se utiliza con las 7 M's es establecer una pregunta detonadora. Una pregunta detonadora que nos permita generar conjunto de ideas, pero también que vamos a ir organizando en conjuntos y subconjuntos dentro de un diagrama de afinidad. Este fue el resultado después de una sesión que fue de 3 horas. Usamos el pizarrón, esa fue la tecnología que usamos, ¿sí? Usamos el proyector y usamos plumones. Obviamente, pues esto hubo que pasarlo en limpio. Esto es un diagrama de afinidad. Después hicimos un diagrama de relaciones con los encabezados. Encontramos cuáles sí son causa de cuáles son principalmente causa, es decir, tienen muchas flechas de salida, o mucho más flechas de salida, cuáles tienen mucho más flechas de entrada, y encontramos la causa raíz y el efecto secundario. Entre todas las soluciones que se dieron a esta pregunta, todas aquellas relacionadas con el conjunto fomentar el uso de la lengua española son la causa raíz. ¿Cuáles son esas? Fomentar el uso, algunas de las ideas, promover el orgullo por nuestra lengua, profundizar en la enseñanza del vocabulario, adquirir conocimiento de las nuevas tendencias y megatendencias para no quedarnos atrás y elegir un área de trabajo con oportunidades. Esto, fíjense, estas ideas tienen una interpretación a nivel del grupo. La frase, todas están formadas por una oración, fundamentalmente con un verbo en infinitivo. Pero es una oración completa. Una oración completa es una idea. Y cuando se plantean, se van explicando. Entonces, mucho de la comprensión, por ejemplo esta, queda a nivel del grupo que estuvo trabajando. Enseñar a los estudiantes desde pequeños a sentir orgullo por el idioma, apoyar a historiadores, escritores e influyentes en la lengua, reconocer a las personas que hablan correctamente el español, inculcar el uso correcto de la lengua en el ámbito social. Dice, esto es la raíz de la solución. Y este es el resultado final de un diagrama de relación, una matriz como la que vemos aquí. La fase 2 es el despliegue de medios, no lo olvidemos, ¿sí? Son tres herramientas más y aquí se empezó con un diagrama de árbol. A partir de definir con mayor detalle qué es fomentar el uso de las palabras en lengua española. Estas que tienen número eran parte de nuestro diagrama de afinidad y algunas eran acciones de nivel general y otras eran acciones de nivel particular. Por eso se fueron organizando, ¿sí? Se decidió tener un diagrama una matriz de priorización que usara estos 3 criterios. Se calificaron unos contra sí mismos. Después se calificaron todas las acciones con respecto a los 3 criterios y se estableció un ranking con una ponderación dependiendo de la calificación que habían tenido cada uno de los criterios. ¿Sí? Con esto podríamos pasar a un plan de trabajo. ¿Sí? Aunque aquí, si mal no recuerdo, esta fase 3 es de otro problema. No es del problema anterior, es de otro problema. Sí, entonces, por lo pronto tenemos las 2 primeras fases que tienen una serie de detalles que son importantes. ¿Cómo definir proyectos? ¿Cómo definir objetivos? Un objetivo debe de tener claridad en todos estos elementos. 5 Ws y una H. Así que cuando estamos planteando el objetivo para resolver un problema, esto debe de quedar bien claro. Hay que hacer una pregunta detonadora porque de ahí parte toda la construcción de la solución a través de las 7 M. ¿Sí? Y hay que considerar que estos son los elementos fundamentales de una buena pregunta detonadora.
Después hay que entender lo que es verdaderamente una tormenta de ideas, porque la generación de ideas, pues tiene sus reglas. Son reglas que no son tan naturales al ser humano. ¿Sí? Y finalmente, hay que ver que no es la única solución en la tormenta de ideas que, por ejemplo, en nuestro caso, utilizar lo que se considera como idea writing o brain writing, que sería la versión escrita de la tormenta de ideas, pues tiene también sus reglas, tiene varias formas de construirla, ¿no? Nosotros lo que podemos utilizar es un archivo compartido, ¿sí? Ni esta, sino una versión electrónica de las tres, siguiendo las reglas del brainstorming. Entonces, la tarea siguiente va a ser que ustedes puedan construir varias alternativas de problemáticas, sus objetivos y sus preguntas detonadoras. Porque de ahí vamos a seleccionar un trabajo que vamos a realizar en equipo, guiados por mí, yo como facilitador, y vamos a tener otro que ustedes van a desarrollar como parte de un entregable del parcial o de la unidad. No sé si haya comentarios hasta aquí, algo que quieran participarme a partir de inquietudes o pensamientos que les surgieron durante mi exposición. Profesor, ¿cree que pueda repetir de nuevo la tarea? Sí, la voy a escribir. No se preocupe, la voy a escribir. Voy a poner las diapositivas en la parte de archivos y les voy a encargar que de manera individual me propongan 3 problemas sistémicos que pudiera abordar este grupo. Hay aquí una característica importante. El grupo debe de poder tomar decisiones sobre cómo realizar la solución. Porque normalmente al equipo que se invita a resolver una situación de planeación participativa o a generar un proyecto de mejora, pues debe ser la gente que toma las decisiones. Como si fueran los que toman las decisiones. ¿Sí? Luego, para cada uno de estos van a ser por lo menos 2 alternativas de pregunta detonadora, tal como se plantea ahí, y que debería ir pensando cómo le vamos a hacer para que el equipo pueda funcionar en un esquema de brainstorming utilizando algunos elementos del brain writing o del idea writing, y que esto nos pueda funcionar durante la sesión, la próxima sesión. Entonces, esa es la tarea. Lo voy a escribir, obviamente, para que con detalle lo puedan leer y también puedan hacer todas las preguntas que quieran en el muro del salón. Es de cualquier tema en general, ¿verdad, profesor? Pero tiene que ser un problema sistémico. Ajá. Ok, muy bien. Y donde el grupo pueda fungir como tomadores de decisiones. En otras palabras, el problema ese que les ponía de la economía y incluyendo a todos los actores, déjenme volver a regresar ahí. Por ejemplo, pues no es algo que los alumnos podamos, ni los profesores, ni el rector de la universidad puedan participar como tomador de decisiones. Fue una grave discusión y se hizo fue un ejercicio que no se resolvió en 3 horas. Tuvimos que reunirnos un sábado 5 horas para continuar después de las 3 horas. ¿Por qué? Pues porque el grupo estaba mal informado, había muchas cosas que no sabía. Y como al final este es un proceso de aprendizaje,
pues no nos llevó 3 horas, nos llevó 8. Entonces, sí es conveniente que pensemos en problemas, por ejemplo, donde conocemos el problema, sabemos qué es lo que está ocurriendo y podemos definir soluciones. ¿Sí? La sesión pasada, el semestre pasado, no sé si alguien tuvo contacto con sus compañeros de la clase del semestre pasado. No realmente. Bueno, después de varias situaciones, definimos resolver el problema de comunicación por las vías virtuales y la problemática de la sensación de falta de respeto. ¿Se acuerdan que al principio del semestre pasado hubo muchos videos de profesores que insultaban a los alumnos y les faltaban al respeto? Y bueno, incluyendo el de una maestra de Derecho de la universidad. Sí, de la maestra de Derecho sí estoy enterado de eso. Del chavo que estaba en la banqueta tomando clase. Bueno, dizque tomando clase. Yo lo dudo mucho, pero bueno. Pues que realmente más bien estaba en un ciber y la maestra se tuvo que disculpar públicamente por haberlo ofendido Sí, pero públicamente. eso, exacto, esa fue la interpretación de la universidad. Pero, ¿qué es lo que está provocando la falta de comunicación entre personas en las redes sociales y en estos medios de comunicación virtual? ¿La maestra sabía que el alumno iba a estar afuera de un ciber? Porque no estaba en el ciber, estaba en la banqueta afuera del ciber. Digo, eso por ejemplo, eso no se publicitó. Pero no le convenía a la universidad publicitarlo. Y ahora con la ley de la nueva ley de teletrabajo, quiero saber qué va a pasar. Por lo pronto hubo un directivo de la universidad que le sacó la vuelta a la pregunta. Nos mandó olímpicamente a preguntarle al abogado general cuando le hicimos la pregunta en una reunión virtual. ¿Sí saben que hay una ley de teletrabajo que ya fue aprobada en México? No sabía, profe. Sí, tiene como menos de un mes Sí, o sí, sí, 2. exacto. Ujú. Y establece que el patrón es el que tiene que dar los medios de comunicación. Sí, inclusive que, bueno, se tiene que pagar el porcentaje de internet y de servicios que tú estás ocupando, y creo que también te tienen que proporcionar un escritorio en donde cumplan las medidas ergonómicas para tu, Para el pues, tamaño de para la tu uso. jornada. Ajá. Si vas a tener una jornada de 10 horas, pues tiene que ser una silla bastante ergonómica para que la persona no acabe con un mal de cuello o de espalda. Pero la pregunta interesante es, ¿y quién le provee a los alumnos? Digo, yo no quiero ver otro alumno sentado en la banqueta de un ciber, tomando clase desde un celular y oyendo cómo pasan los camiones. Pues sí, porque, bueno, cuando íbamos a la escuela, pues todos estábamos en condiciones iguales. Ya en esta situación no es la misma condición No es para lo mismo. cada estudiante. Entonces, si el patrón tiene que proveer los medios y antes les daba a ustedes un pupitre, un pizarrón al profesor, una serie de gises y una puerta y unas ventanas que se podían cerrar, ¿qué nos va a proveer ahora? Y el problema de comunicación lo generó la maestra.
¿Ella es la culpable de la pandemia? ¿O de la falta de recursos del alumno? ¿El alumno es culpable de que la maestra tenga una jornada que ahora es del triple? El problema es complejo, no es tan simple. No es tan simple como que se disculpe porque si no le quitamos el trabajo. Bueno, lean la tarea. Si hay dudas, por favor, en el muro. Acuérdense de utilizar el hilo donde va a estar descrita la tarea. Son 3 problemas sistémicos, 2 preguntas por cada uno de ellos y un pequeño listado de cómo podríamos implementar el brainstorming o el brainwriting a través de las herramientas que tenemos, fundamentalmente el Teams y sus facilidades. Si no hay dudas, la sesión, pues ya nada más la voy a cerrar. Voy a descargar la lista, voy a detener la grabación y ya me despediré. ¿Alguna pregunta, comentario?